I guess that now it's time for me to give up. I feel it's time. Entonces, ¿es la primera vez que vienes aquí a la redacción? Primera vez en estas instalaciones de Avenida de San Luis, ¿eh? Bueno, y sabes Muy que buenas instalaciones. sabes que aquí hubo una época en la que eras el enemigo público número 1, el más odiado. Uf, espero que no. Hubo una época en la que sí, yo no estaba, yo no estaba. Espero que no, pero Yo no estaba por aquí, pero cuéntame esa pero historia. a mí me lo han contado, ¿Sí? me han dicho, sí. Tanto. Cuando había la guerra, vamos a hablar de aquella guerra, pero había una guerra que era Ser García, ¿no? Ser García y Marca estaba más en el eje de García. Me fastidia que... Es verdad que la hubo, ¿eh? Es verdad que hubo un momento en que a mí... Me da mucha rabia porque yo caí en una parte de la trinchera como podía haber caído en otra y ahora mismo además lo veo como un error, pero es verdad que a mí me dieron un micrófono amarillo en aquel instante para que lo usara como un fusil y entonces mis enemigos eran los que llevaban el azul y a lo mejor mis amigos eran los que tiraban para el as y los enemigos los de Marca y todo aquello, Pablo, andando el tiempo, transcurrido el tiempo, me parece un inmenso error, inmenso error, sí. Sí, porque yo caí en Prisa como podía haber caído en Marca o en la COPE. Yo trabajé con De la Morena como pude haber trabajado con García. De hecho, mis inicios fueron en la cadena COPE y si me hubiera quedado en la COPE seguramente habría trabajado y habría sido un soldado, entre comillas, de García. Y no creo que unos sean los buenos y otros sean los malos, unos sean los listos y otros sean los tontos. Creo que todos somos compañeros y que todos intentamos hacer la mejor radio, o el mejor periódico, el mejor producto informativo. Y lamento mucho haber sido parte de una guerra que a mí me hizo muchas veces volver llorando a casa y preguntarme para qué demonios había estudiado yo periodismo. Juan Antonio Alcalá, bienvenido a Radio Marca. Buenos días. ¿Cómo Muchas estás? gracias. ¿Bien? Muy bien, ¿Cómo muy estás? bien, muy bien. Tú ya has acabado, ¿no? Estupendamente. Bueno, tu yo- labor, estás de vacaciones ya. en Sí, este- prácticamente en este sí. tiempo. Pues, mañana, pero vamos, sí, prácticamente sí. Oye, ¿qué piensas de Radio Marca? Pues es una emisora que me acompaña muchísimo, sobre todo en el coche. La verdad es que cuando estamos por la tarde en la redacción preparando el programa, pues a lo mejor la vorágine de lo que es una redacción como esta a lo mejor no te permite tanto estar escuchando a los compañeros, pero por la mañana, la tertulia de la mañana, Raúl Varela, los programas que van a continuación, el programa de Madrid, T4 en el trayecto desde mi casa hacia la emisora por Con la tarde. Ortega, Sí, con Ortega. O sea, es una emisora que me acompaña mucho, permanentemente. Y a la que le tengo mucho cariño porque, a pesar de lo que has dicho, creo que tengo buenos compañeros y te diría que incluso algún amigo. Y sobre todo me parece que una radio temática, una cadena temática dedicada al deporte en un país como España es fundamental. Lo sé. Además, fíjate, no te lo había dicho, pero te quería dar las gracias porque una vez hubo un incidente con Fabio Capello y Miguel Ángel Toribio, que lo hemos recordado, por cierto, hace un rato en la redacción. Y estamos hablando del año 2007, creo, 2007, es decir, que han pasado ya 12 años, y no te había dicho que nos gustó mucho que en el larguero, que para entonces nosotros era pues una cosa como que se emitía por la noche, pero una cosa inalcanzable, Sí. de repente tú aparecieras y defendieras la pregunta que había hecho Toribio a Capello. Claro. ¿Eh? Es que Toribio pregunta muy Que bien. Alcalá ha defendido a Toribio, a Radio Marca, ahí en el larguero. ¿Y por qué no? Es que te digo un poco ¿y por qué no? Ya, pero cuando íbamos creciendo había como pequeños escalones, ¿no? Y a veces un paso era, pues, oye, que nos citaran, ¿no? Las otras radios. Pero yo creo que eso, todos hemos podido equivocarnos con eso en el pasado, ¿no? Pero ¿por qué no reconocer que un compañero ha hecho una buena pregunta? ¿Por qué no reconocer que un compañero de la competencia, yo trabajo en la COPE, ¿por qué no reconocer que un compañero de la SER ha hecho una buena entrevista? Bueno, pero ya sabes que eso a veces no se lleva, ¿no? ¿Por qué no Que reconocer la que un medallita- compañero de Radio Marca lo ha hecho bien? Ha dado la noticia antes que tú, ha estado más listo, no sé. Yo me habré hecho muy mayor, Pablo, pero a mí no me cuesta para nada reconocerlo actualmente. A lo mejor en el pasado me pude equivocar. Bueno, que sepas que aquí en Radio Marca, como somos 24 horas de deporte, podemos hablar y hablar. O sea, no va a haber nadie que nos corte, ¿sabes? No, Muy bien. yo sé que en COPE a veces estáis ahí muy encorsetados por los tiempos, ¿no? Un poquito, sí, un poquito. Tuviste que dividir a García en dos, ¿no? En dos entregas. Sí, porque este verano. entró la chica que hacía el programa a continuación y Claro. sí, claro.
Claro, le tenía que haber avisado que era García y que ya lo hacía hace Y muchos podían, años también. y podían haber sido 3, ¿eh? Y podían haber sido 4. Pero bueno, lo dejamos en Bueno, 2. sí, ya lo dejamos en sabemos, dos, ya lo sí. sabemos. Bueno, has hecho la contraportada durante todo el verano, durante el mes de julio, en la cadena COPE, en el partidazo que se emite también aquí en Radio Marca. Ujú. Y nosotros, idea de Hugo Cerezo, queríamos hacer una contraportada y por eso te hemos invitado. Te temo. No me temas, porque, a Te ver, temo porque como me hagas a mí lo que yo le hago a mis invitados, te temo, pero bueno. me aconsejaron que pusiera cortes, que pusiera sonidos de Alcalá. Bueno. Y estuve buscando, ¿eh? Sí, Y había tantos sí. que dije, no puedo poner ni uno. No puedo poner ni uno porque, primero, va a cortar el rollo de la entrevista, la fluidez esta de la entrevista, y luego que, a ver, que hay podríamos estar hablando una hora de Bueno, hay cada de uno de todo, los sí, sonidos. sí. Me han pasado uno en el que estabas cantando con Rosana, en Radio Nacional. Sí, hombre, yo un día canto, otro día discuto con un jefe, otro día me meto con no sé quién, otro día hago una cosa romántica. Sí. Puestos El de la discusión también me lo pasaron. También ¿eh? te lo pasaron, ¿no? Sí, que lo sepas. Está sí, casi sí. número 1 en YouTube. Ya ha pasado una Es década. trending, Pablo. es trending. sí, es verdad. Es verdad. Oye, pero al final decidí hacer un poco como tú el rollo cronológico, ¿vale? Vale. Porque yo creo que al final el orden del tiempo es lo que Tú mandas, ¿eh? empieza, acaba. Yo lo hago cronológico, pero aquí el director eres tú. Si Di- quieres empezar dice- por el final, por el final. Dice internet que Juan Antonio Alcalá Fernández Sí, nació en Madrid en el 71 sí. ¿eh? Y que se licenció en la Complutense. Sí. Esa es la primera línea que aparece en Wikipedia y en internet. Y digo yo, algo habrá pasado entre que naciste en Madrid y te licenciaste en la Complutense. ¿Qué recuerdas de los primeros años de Alcalá? Bueno, pues un niño que era el mayor en una familia numerosa. Mi padre, un cargo del Ministerio del Interior, de la policía. Por cierto, en los años de plomo. Yo el mayor de años de plomo me refiero al terrorismo en España. Mi madre trabajadora en una empresa, Alcatel, luego Standard Eléctrica. Y yo el mayor de 4 hermanos que, bueno, pues con nuestras cosas, de llevarnos bien, de llevarnos mal, de discutir, de ir al colegio, de meternos en el coche y mi padre mirar debajo por si eran los años de las bombas Lapa, etcétera, y mi padre estuvo en alguna lista de estas de objetivos de ETA y bueno, sobre todo una cierta vocación a partir de los 13, 14, 15 años por contar cosas. Yo recuerdo que mis amigos en el colegio, en el instituto, lo que querían era jugar al fútbol y meter goles, y yo lo que quería, aparte de que me gustaba el puesto de portero cuando jugaba, sobre todo era hacer la crónica y contarle a los de la clase de al lado, a los del curso superior, cómo había sido el partido y hacer yo un poco la crónica y la narración, ¿no? Esa es un poco la historia entre el nacimiento y la Complutense. Bueno, estás en la Complutense. ¿Tienes asignatura preferida o eres de los que no va a clase y prefiere...? No, yo era muy... Joder, tampoco es una cosa... Ya ha pasado. No, pero ha prescrito. No quiero decir muy empollón, pero era buen estudiante. ¿Mm? Tampoco tenía mucho mérito, Pablo, porque si tú has hecho la carrera, tampoco es que fuera una carrera que te demandara un esfuerzo terrible, ¿no? Pero sí me gustaba estudiar y me gustaba llevar las asignaturas más o menos al día, y creo que el plan de estudios que yo hice estaba un poco anticuado. Tecnología de la información ahí con un tipómetro cuando ya empezaban a diseñarse los periódicos por ordenador. O sea, me pareció que el plan de estudios era un poquito... A mí me tocó todavía hacerlo para boletines de radio, los calcos. Claro. Máquina de escribir Sí. con un folio Sí. calco negro, Calcao, sí. folio, calco negro, Sí. para tener 3 copias a la vez mientras escribías. Algo en el año 1996, 97, 98, donde Claro, ya había sí, ordenadores ya y existía impresoras. Apple y ya había, claro, Ya había claro, Apple, claro, sí, había Apple. Yo siempre pensé en la facultad que eso no estaba muy... Lo que pasa es que yo tampoco había tenido un contacto con los medios de comunicación, y yo en primero o en segundo de carrera, pues oye, si hay que estudiar esto para sacarse la carrera, pues habrá que estudiar esto. Cuando a partir de segundo yo me metí en unas prácticas en la cadena COPE y me prorrogaron un año y ya conocí cómo era una redacción, y luego la cadena SER, fue un choque brutal, ¿no? Entre la realidad de 2 empresas punteras de la radio en España y todavía tener que estudiar tercero, cuarto y quinto de carrera para ser licenciado, con un plan de estudios que no tenía mucho que ver con la realidad, ¿no?
Tú estabas viendo la realidad por un lado Sí. y cuando ibas a clase era la Sí, utopía. tú o- trabajabas bien de becario, pero no sé, con Manuel Antonio Rico en las mañanas de la COPE, con Javier González Ferrari, estaba Luis del Olmo, estaba Encarna Sánchez, en la cadena SER con Iñaki Gabilondo, luego el salto a deportes con José Ramón de la Morena. La gente que hacía radio en aquel momento, y luego te metías en clase, ibas corriendo ahí con 127 ahí por la calle Princesa, corriendo, salías del Hoy por Hoy para llegar a la facultad, a la Complutense, y te contaban en tecnologías de la información que con un tipómetro se diseña una página, o que la diferencia entre una crónica y un reportaje, una cosa muy teórica. A mí jamás Iñaki me dijo, hazme una crónica, pero que no sea un reportaje. No sé, veía mucha diferencia entre el periodismo real, que afortunadamente pude conocer, y lo que te enseñaban en la facultad. Pero quise terminar la carrera, aunque la tentación de decir, mira, yo ya he metido la cabeza, yo quise terminar la carrera. ¿No te miran mal los compañeros o incluso los profesores a alguien que está estudiando y a la vez ya trabajando a un nivel como estabas trabajando tú? No, mirar mal... no mirar mal. Bueno, el listillo, ¿no? Ya está trabajando. Listillo- Ya este se cree que se lo sabe Hombre, todo. hubo un punto, 1991, a mí me queda un año para acabar, o 2 años para acabar la carrera, y bueno, yo estoy en la redacción de Hoy por Hoy y veo los bombardeos de la guerra del Golfo sobre Bagdad, y a mí se me ocurre decir en la redacción una madrugada, joder, me encantaría contar esto para la radio desde allí. Y eso pues lo escucharon mis compañeros, se lo trasladaron al director de informativos. A la mañana siguiente el director de informativos oye, ¿es verdad que tú has dicho que te irías a Bagdad a transmitir? Pues sí, pues toma los billetes de avión y vete. Y es verdad que me fui, que siendo alumno de tercero o cuarto de carrera y de alguna forma enviado especial casi, o reportero de guerra para la cadena SER, para el conflicto del Golfo, que aquello fue en 1991 un gran evento que centraba las portadas de todos los informativos, prensa, radio y televisión a nivel mundial. Es verdad que algún profesor te miraba así como diciendo, oye, este tío, que... Pero no sé, siempre desde el cariño y desde la admiración. No, nunca tuve la sensación de listillo y no sé qué. Tampoco yo iba de eso, ¿eh? ¿Te mandan al Golfo porque te querían mucho o porque te querían poco? Bueno, podía ser para librarse de mí. Quiero pensar que me quería mucho porque yo llevaba escasamente 6-7 meses, Pablo, y tampoco había dado mucho pie a llevarme No muy te mal, conocían, muy mal de con verdad, él. No me todavía, ¿no? conocían, efectivamente. Todavía les tenía más o menos engañados, y yo quiero pensar que fue un... Me salió del alma, ¿eh? O sea, yo viendo la CNN transmitir, me salió del alma el... Daría cualquier cosa por transmitir... Yo tengo una cosa muy metida desde pequeño, Pablo, que es un poco lo que ha marcado mi vida, el contar las cosas que están pasando desde el sitio donde están pasando. Me parece la esencia del periodismo. No me gusta mucho esto de contarlo desde el estudio, contarlo desde la redacción, o toma este teletipo y cuéntalo tú. No, si a Iker le ha dado un infarto, quiero irme a Oporto, al hospital, a hablar con los doctores, con Sara, si Florentino se ha cargado el entrenador, quiero ir a la rueda de prensa para ver las caras, para hablar con uno, para hablar con otro. Si Estados Unidos está bombardeando Bagdad, quiero contarlo desde allí. Y bueno, pues eso le llegó a Luis Fernández. Luis Fernández, no sé si te suena, el entonces mítico director de informativos de la cadena SER. Y bueno, pues no sé, pues a lo mejor, no sé si para librarse de mí, pero ahí tiene los billetes, así, tal cual. ¿Has dicho que te irías? Me iría, Luis. ¿De verdad? De verdad, Luis. Toma los billetes. Y me pone encima de la mesa los billetes. Y yo sinceramente estaba mirando, digo, aquí hay una cámara oculta o hay algo, porque yo estaba en tercero o cuarto de carrera, llevaba 7 meses en la radio, o sea, no podía ser. Pero había que hacer muchos relevos porque era un conflicto que venía de mucho tiempo atrás, no podía estar una persona allí un año, sino que se hacían relevos de un mes en un mes, y al final le tocó casi al becario, ¿no? Y cogí los billetes y me fui. Y Oye, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Tú sabes que eso ahora sería imposible. Por tema de contratos, por conflictividad laboral, porque eras un becario, porque no habías acabado la carrera, mandarte a... Bueno, casi no se puede trabajar en el mismo recinto, pues imagínate mandarte No, yo no había terminado o sea, no sé si ha cambiado mucho la legislación laboral. Yo no había terminado la carrera y yo tenía los contratos estos de 6 en 6 meses que te hacían un contrato de 6 meses y otros 6 y otros 6, y a los 3 años o te hacían fijo o a la calle. Era la legislación laboral de aquellos primeros años 90, ¿no? Bueno, pues supongo que ahora ni la empresa a lo mejor mandaría a un chaval de 20 años, ni yo, ahora sabiendo lo que sé, a lo mejor tendría esa inconsciencia, ¿no? Porque también tuvo un punto de inconsciencia. Yo luego, cuando recientemente en ese mismo escenario geográfico se han producido estas atrocidades de decapitaciones de periodistas, el Estado Islámico, el ISIS, etcétera, etcétera, a veces cuando yo veía eso últimamente en los informativos, digo, joder, anda, que tú también...
ya te vale, ¿no? Porque pero era podía más, si quieres, la inconsciencia o el deseo de estar allí y contarlo. Y ahí esa era la época del Matinal Ser, ¿no? Entiendo. Esa era la época de Matinal, era Ajá. Juan Ramón Lucas y a continuación Iñaki. Y a continuación. Luego Iñaki fue ganando tiempo, primero empezaba a las 9, luego a las 8, luego a las 7, luego a las 6, pero bueno, sí, en aquella época. Ajá. Y llega el 93, ¿es el Y 93? llega el 93. Y decides pasarte a deportes. ¿O cómo Bueno, es eso? ¿O te deciden? Me siento... No. En la radio, en informativos, que es donde yo estaba, deja de haber mucho presupuesto para la información internacional, que era un poco lo que a mí me gustaba. La experiencia del Golfo Pérsico, la verdad es que me gustó y lo habría repetido encantado. Y me pasan un poco más a política nacional, y mi trabajo empezó a ser un poco, Pablo, un poco más aburrido, rutinario, en el sentido... Empezaba la corrupción en España y yo iba con una grabadora de estas antiguas. Felipe González, Aznar ha dicho que eres un no sé qué. Pues Aznar, Felipe ha dicho Anguita. Yo iba con una grabadora de líder político en líder político y cada uno tirándose un poco los trastos a la cabeza con el tema de la... Me aburría, me parecía un poco aburrido, no me enganchaba tanto como lo otro. Y simultáneamente, una persona que empezaba entonces, José Ramón de la Morena, bueno, llevaba ya un par de años, comenzaba con un estilo muy diferente al que todos escuchamos, que era el dominante en la época de José María García, ¿no? Era un estilo de una radio más coral, más divertida, de no contarle a la gente dramas por la noche, de reírnos. Y yo escuchaba eso diciendo, joder, qué bien lo hace este tío, ¿no? Y eran los años de Miguel Indurain, y yo era un loco del ciclismo, y escuchaba a José Ramón hacer la Vuelta a España y el Tour de Francia, y en otra de las mías dije, joder, pues a mí también me gustaría, pues lo mismo, ¿no? Igual que quería ir para allá, pues me gustaría a lo mejor... Vemos la evolución, ¿no? Me gustaría hacer ir a eso. Bagdad, me Sí, gustaría ir pues a deportes. me gustaría ir con Indurain a contar el tercer tour consecutivo, o el cuarto o el quinto. Y también me lo concedieron. Es verdad que eran ya los últimos 6 meses, y yo creo que me dieron el paso a deportes como, bueno, pues ya los últimos 6 meses que haga deportes, y ya pues termina los 3 años y tal. Y me dieron el paso a deportes. En aquella redacción, José Ramón de la Morena, Paco González, Manolo Lama, Carlos Bustillo. Bueno, la redacción que unos poquitos años más tarde conseguiría desbancar en audiencias a García y convertir el larguero en casi un fenómeno fan, ¿no? Porque a mitad de los años 90 el larguero fue un fenómeno de masas en España, ¿no? Entre la gente joven, 20, 22, Sí. incluso menos. En la banda de 15 a 25 años había colas todos los días en la Gran Vía para entrar, ¿no? Algo que me dicen en Gran Vía 32, bueno, 32, ya no está en el 32, ¿no? Creo que bueno, han cambiado el número por... No, cambiar 32 la por arriba, puerta. por abajo, pero Sí. bueno, sí, 32. Que ahora solo ocurre con Broncano. Que sigue habiendo colas cuando... En ese Pero nivel es de ese, edad, es además. ese rollo. Era ese rollo, Es de ese que hay rollo. colas en la calle pues, para... Sí. para Ahora la esperar gente a subir millennial al- va a ver a Broncano y tú le preguntas a la gente millennial cuál es su programa de referencia y te dicen que La Vida Moderna, ¿no? O La Resistencia O La Resistencia, en sí. televisión. Pues era ese rollo y bueno, pues fue un honor también formar parte de esa redacción que terminaría haciendo un poco historia para la radio y ya me picó el gusanillo del deporte y pude cumplir lo de hacer el tercero, el cuarto o el quinto tour con Indurain y las famosas fotografías estas que te encargaba José Ramón y bueno, pues de ahí a entonces sin volver a lo que había sido mis inicios, que era la información nacional o internacional. Oye, pero ahí te conviertes en el reportero estrella también, ¿no? Una figura que además en la cadena SER estaba muy cuidada, porque yo creo que el primero había sido García, ¿no? Con el que se había inventado, por ejemplo, lo que era el inalámbrico, que eso no existe en otros países, en otras radios, y de pronto tú estás haciendo los partidos del Atleti, del Madrid, de la selección española, Bueno, Juegos Olímpicos, digamos que... Vuelta, Tour... a ver, ¿cómo te digo esto sin que suene...? Un día mi José Ramón me metió en el despacho y... José Ramón le gustaba y yo creo que le gusta, además del 4-3-3 y la información puramente deportiva y si entra uno por la derecha y otro le hace el relevo, le gustaba también un poco las emociones y las sensaciones, ¿no? Entonces, a mí me pidió que cuando yo me fuera con el Real Madrid a la final de Ámsterdam de la Copa de Europa, que no solamente contara si jugaba Súquer o Mijatovic o Raúl o Morientes, sino que también contara un poco el famoso paso que él hacía siempre. Alcalá, ¿cómo está Ámsterdam esta noche? Alcalá, ¿cómo está París? Alcalá, ¿cómo está Moscú? Y te salía un reportero por ahí que te hacía una fotografía de si la Torre Eiffel estaba iluminada o no, si había cielo plomizo o no, si llovía, si había gente... Si... Ahí confiesas, te inventabas un poco a veces el asunto. Ese ¿no? tipo o sea, de... Igual no estaba la Torre Eiffel tan, bonita como tú la describías. Bueno, no sé, pero yo estaba ahí frente a lo mejor lo hacía más romántico, más bonito de lo que era en realidad, pero sí que me metía mucho en el papel.
Eso le gustó a Joserra, hay que reconocerlo, y a mí también, y digamos que de ahí pues empezó un poco el ir por todos los grandes eventos, en el Madrid, la selección, la Eurocopa, los Mundiales, los Juegos Olímpicos, en una época de mi vida fascinante, súper feliz e irrepetible, Pablo, irrepetible. Es la época, ya que hemos hablado un poco antes al comienzo, ¿no? En la época en la que ya se enfrentan como dos grandes rivales mediáticos, que son García, Sí. que estaba en sus últimos años, Sí. en el 92 pasa a COPE, luego llegó a pasar a Onda Cero también, Sí. pero era como el gran rival de La Morena, y además se forman los bloques. El grupo Prisa por un lado, con el diario As, por otro lado estaba García, con Marca. Una guerra. Y es una polarización total. Total. Completa y absoluta. Total. O sea, yo llego en el año 93 hasta que... De ese año 93 hasta el año 2000 te diría que García deja la Copa y se va a Onda Cero y aquello no le sale muy bien, pero incluso hasta el 2002, porque también con Onda Cero hubo su movida. Del año 93 al 2002-2003 que García deja el micrófono, esos años fue una guerra absoluta, pero absoluta y cada día. O sea, yo sé que esto ahora mismo un chaval de 20 años que nos esté escuchando no lo va a entender porque esto ya afortunadamente se ha superado, pero eso era cada día. Si había un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y Raúl metía 4 goles y tú tenías la mala suerte de estar haciendo ese partido, ya sabías que a las 12 de la noche tenías una movida, porque García le había dicho a Pipi Estrada, tienes que meterme a Raúl a las 12 de la noche, y de la Morena le había dicho a Alcalá, tienes que meterme a Raúl a las 12 de la noche, y todavía a lo mejor había otro de Onda Cero que también tenía que... y tu victoria o tu fracaso, tus sonrisas o tus lágrimas, el que el día fuera bueno o día malo dependía de que tú ganaras esa guerra de las 12 de la noche. Es decir, si Estrada, que era muy bueno también, y me levantaba a mí al protagonista y yo metía a Raúl en segundo lugar, yo tenía bronca en la radio. Y ese día la SER había perdido. Y había mucho en juego, había mucho en juego porque eran grandes corporaciones empresariales, Prisa, COPE, Marca, Asta, que se estaban jugando una pasta y las audiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso era el lunes, pero el martes la noticia era, yo qué sé, pues que Jesús Gil había echado a no sé qué entrenador y tú te ibas a Marbella. Y si metías a Jesús Gil a las 12 de la noche ganabas, pero si le metías a las 12:30 o te metía antes García y te puteaba con perdón y tiraba la entrevista a una hora solamente, no porque necesitara una hora de entrevista, sino para retrasar todo lo posible que le metiera a su competidor, perdías. Y el miércoles jugaba la selección española y entonces había que meter a José Antonio Camacho, a quien demonio fuera el seleccionador entonces, Javier Clemente. Y si le metías a la... Y así todos los días era un desgaste brutal. Yo no dudo que fuera muy buena radio, pero vivir eso en primera línea, o sea, tú eras el soldado que ibas ahí a la playa de Normandía, que te pegaran todos los balazos en el pecho, eso era brutal. Recordamos, por ejemplo, momentos de tensión. Estoy hablando de momentos en los que se abría el micrófono, en este caso de la cadena SER, y había críticas, o sea, una crítica furibunda. A veces en primera persona de José Ramón y de García, echándose pestes el uno al otro, ¿no? Sí. Les hemos visto hace poco, han hecho Sí. las paces. Es lo que da un poco el tiempo, ¿no? La perspectiva del tiempo. Y fíjate que es curioso que prácticamente todos los que estuvisteis ahí en primera línea, yo me lo perdí por cuestiones de edad, pero era buen oyente. Prácticamente todos decís lo mismo. Qué equivocados estábamos. Lo ha dicho García, lo ha dicho de la Morena, lo has dicho tú, pero yo creo que prácticamente todos los que estaban ahí echando sapos el uno al otro decían que aquello fue un error. Yo creo que nadie lo dijo en su momento. El problema fue que nadie lo dijo en su momento y que yo llegué absolutamente virgen a una redacción en la que, como existía esta guerra y esta tensión, pues tú pasabas a formar parte de uno de los bandos, pero en ningún momento te planteas, ni me planteé yo, ni se plantearon mis jefes, oye, eliminemos los bandos, somos todos compañeros. No, tú caías en el bando de Prisa, y por lo tanto, García, y Javier Clemente, y Julio Salinas, y Alcorta, y no sé quién, eran tus enemigos. Y ya está. Pero vamos, al punto que a mí un día me vieron... Yo recién llegado un día al palco del Bernabéu cuando se podía trabajar en el palco y hablar con Javier Clemente y no sé qué, y me cayó una bronca. ¿Qué haces tú hablando con Javier Clemente? Coño, pues que es el seleccionador y me he presentado. O al punto de que yo un día en una salida de la etapa de la Vuelta a España, primera vez en mi vida que veo a García, cuando estábamos con el inalámbrico esperando a los corredores para hacer las entrevistas, me viene García y se presenta, me da la mano, le doy la mano, me da un consejo.
Oye, los ciclistas vienen al sprint, no te pongas aquí para hacer la entrevista porque como vienen en sprint lanzado, tú vas a coger a Zule Valladolid 800 metros más para allá, vente conmigo y tal. Ah, pues vale, García, pues qué tío más majo, ¿qué? Y me cae una bronca por la noche de ¿qué haces tú saludando? Quiero decir, tú caías en un bando y los otros eran tus enemigos. Sí fue un error, Pablo, sí fue un error, y a mí una de las cosas que más me reconforta de los últimos tiempos es que José Ramón haya entendido eso y él intentar hacer las paces a su manera con García hace ya algunos años. García también, a mí me lo dijo, eso fue un error. Lo que pasa es que entonces en el fragor de la batalla y la lucha por la audiencia y por los intereses económicos no nos dimos cuenta. Y los que estuvimos como soldados pues también nos damos cuenta de que fue un error. Tenemos nuestras cicatrices, eso dejó sus cicatrices emocionales y físicas y psíquicas y lo que tú quieras, pero afortunadamente estamos en un tiempo nuevo, ¿no? Donde yo ahora mismo celebro que yo vaya a una zona mixta, como he hecho recientemente en la final de la Champions o en el partido de España o en la final de la Copa del Rey, y haya otra camaradería y, bueno, pues todos queremos hacer el mejor trabajo y todos queremos hacerlo el primero mejor que la competencia, pero no hay no hay ese nivel de guerra civil, Ya. afortunadamente. ¿Tú te reconoces? Seguro que habrás oído alguna vez algún corte, algún sonido, por ejemplo, con Padrón, imputado Padrón. Cuando lo escuchas, ¿qué sientes? Pues mira, Juan, es que me tocas un poco, es una pregunta que me toca un poco la fibra sensible, Pablo. Yo una de las cosas que intento... Yo he cambiado bastante con el paso de los años. Yo te reconozco que he ido moderándome seguramente y he ido viendo cosas que del pasado que no me gustaban. Yo una de las cosas que... El leitmotiv ahora mismo, lo que mueve mi vida es intentar ser buena persona. Me parece que el éxito profesional o el ganar mucho o poco dinero o el que te manden a la Eurocopa o a no sé qué es secundario con ser buena persona, ser buen compañero. Y cuando yo escucho eso que yo hacía de poner el micrófono al vicepresidente de la federación, que estaba acusado en un escándalo de corrupción por manejar dineros de la federación para su mujer, su hija, desviar fondos para usos irregulares, una serie de informaciones que nosotros dimos en la cadena SER que luego, por cierto, desembocaron en la operación Soule, por la que Villar acabó en la... O sea, quiero decir, algo de base había. Pero bueno, cuando yo iba con la grabadora, imputado Padrón, viene su mujer... y un señor de casi 70, 80 años temblaba, porque temblaba, o sea, es que temblaba. Llegó a pedir viajar al margen de la selección española porque cada vez que veía a Alcalá en un aeropuerto y se imaginaba que yo iba a ir a... Pues pienso que a lo mejor no estuve bien. Pienso que a lo mejor no estuve bien, porque una buena persona no hace eso. También es cierto que Padrón era el protagonista de una noticia y que había que preguntarle, pero a lo mejor habría que haber preguntado de otra manera, no con esa vehemencia, con esa intensidad en la que yo veía que el señor sufría, ¿no? Y cuando lo escucho ahora, no me gusta haber hecho eso. También debo decir una cosa, cada vez que yo hacía eso, volvía a la redacción de la cadena SER y me sacaban en volandas y casi te diría que me subían el sueldo. Cuando tienes 25 años y a lo mejor no tienes todos los valores de la vida tan claros como los puedas tener yo ahora, si te jalean, joder, qué bien. Si tu jefe te dice que bien, el próximo viaje vuelves a hacerlo y donde ganas 10, ahora ganas 12 y luego 14 y luego... Pues a lo mejor te puedes equivocar. No estoy orgulloso de eso, Pablo, sinceramente. Lo suponía. Te tengo que decir que en aquella época, que yo me licencié en el 2000, y bueno, llegué en los retazos finales, había oído que la redacción de la SER, de la cadena SER, era muy soberbia. Y en algún evento que fui por allí, o que coincidía, de repente me pareció que sí. Me pareció que dentro de lo que eran los periodistas deportivos, los de la radio, en la cadena SER iban como aparte. Y como que a veces te miraban como muy por encima. Y con el tiempo me di cuenta que tenían toda la razón del mundo para hacerlo. Que tenían todas las razones del mundo para hacerlo. Porque me di cuenta cómo se trabajaba allí, cómo era aquella redacción de deportes de radio, que ahora mismo ha desembocado en que en las 3 principales emisoras privadas prácticamente se nutren de aquella redacción.
Castaño lleva la bandera de la noche en COPE, de La Morena está en Onda Cero y bueno, la SER sigue siendo la SER. Es decir, que de allí prácticamente reventó en 2010 todo aquello. Vale, te entiendo. Y llegamos a aquel año. Te entiendo lo que quieres decir. Fue una redacción que hizo historia, fue una redacción que consiguió en el año 95 el liderazgo de la noche. Fue una redacción, han pasado 20 y tantos años, pero bueno, pero es verdad que se recuerda. Pero eso no te da... Está muy bien, ¿eh? Somos muy buenos, hacemos una radio maravillosa, rompemos las audiencias, pero yo creo que eso no te da derecho ni patente de corso para mirar por encima del hombro a nadie, porque tú eres periodista de la superpoderosa cadena SER, que tiene un programa millonario de audiencia y no sé qué, y tienes que mirar de tú a tú y tratar con el mismo respeto al chaval que es becario en la última emisora de radio más pequeña de Madrid. O sea, vale, tú... Por lo que sea, la vida te ha colocado en un transatlántico y al lado va un compañero en un velero. Pero el respeto y el que todos somos compañeros y todos somos iguales, yo creo que eso... Yo noté eso en algún momento y, no sé, intenté no pecar de esa soberbia, ¿no? No sé si lo conseguí o no. Erais muy buenos, erais muy buenos. Sí, bueno, erais muy buenos. Pero el ser muy bueno no te da... no sé, Pablo, no sé cómo decirlo. Todos intentamos ser muy buenos. No caen en la Gran Vía por una selección natural o porque aquí caen los buenos y todos los que no caen aquí son malos. No, también hay gente muy buena que cae en otros sitios y en otras redacciones. En la redacción de la cadena COPE de García había gente buenísima. En la redacción de Onda Cero de JJ Santos, de José Manuel Muñoz, de Manu Carreño cuando estuvo había gente buenísima. Hoy en la redacción de COPE hay gente muy buena y en la de la cadena SER hay gente buenísima y en la de Onda Cero con José Ramón y en Radio Marca hay gente buenísima. A mí no me gusta eso no, es que nosotros somos los elegidos. Estamos aquí en la radio elegida, en el programa elegido y nos ha tocado Dios con una varita y miramos por encima del hombro a los demás. A mí eso no me gusta porque creo profundamente en la igualdad de todos los seres humanos, ¿no? Y llega un momento, año 2010, en el que todo eso se rompe. Lo que parecía imposible ocurre, que es que alguien de la cadena SER, por lo que sea, por lo que pasó con Paco González, más o menos ya se ha contado, ya se ha sabido, pero sale Paco González, que siempre digo que es un tipo con suerte, porque incluso en el peor momento quizá de su carrera profesional, narra en Telecinco el Mundial, ¿no? Entre la SER y la COPE, puede narrar el Mundial que gana España para 10 millones de espectadores de televisión, ¿no? Incluso en su peor momento profesional, o seguro que lo pasó fatal, sin duda. Y vais a la COPE. Llegáis a la COPE, negociaciones de todo tipo, los que podéis. Lama tarda un poco más, ¿no? Pero llega Paco, llega Pepe. Voy a confesar que nunca lo había hecho, por lo menos en antena, que en 2010 yo tengo una oferta de la cadena COPE. Pero de Avellán. De Avellán. Esto ya prescrito, yo creo que ya se puede contar. Durante el Mundial, mientras se está disputando ya el Mundial de Sudáfrica, me reúne en la cafetería esta que tenéis en la esquina. Sí. Yo además se lo dije a Edu, se lo dije a Paco, o sea, aquí lo avisé, oye, que sepáis que me han llamado, me llamó la Churri. Me hizo ahí un poco de intermediaria nuestra Gemita Santos. Y me ofreció ser animador de fin de semana, tener ahí, estar con él. No es... animador con Avellán no es lo mismo que Pepe Domingo. Bueno, sí, ya, pero entiendo, ya la figura de por sí, pero esa figura el que da los tiempo de juego, resultados, es el que marca un poco el orden y demás. Bueno, la oferta económica estaba bien, yo le pedí más pasta, también te tengo que decir, pero a la vez estaba hablando con un buen amigo del que sí que le había hecho la animación de verdad, que es Javier La Laguna, Lala, aquí en Radio Marca, y yo, como es confesor, le llamé, él estaba en Sudáfrica con 4. Y le dije, oye, que aquí tengo una oferta de la COPE para dejar Radio Marca y tal. Y me dijo, espera. Porque él sabía algo. Sí. Él ya sabía algo. Sí. Él sabía, me dijo, seguramente, más de lo que te dijo, seguramente. Porque no me dijo nada, pero me aconsejó, no aceptes nada. Claro. Y sobre todo, no dejes Radio Marca. Claro. ¿Vale? Y entonces yo más o menos ya lo entendí. Ya entendí porque había rumores, los confidenciales estaba ahí. De hecho, Avellán nos reunimos 2 veces y uno le dije, oye, pero están diciendo que acabo de renovar, tranquilidad. Y es verdad que acababa de renovar y estaba pensando en un equipo de deportes con Romay, con, bueno, sí, renovarlo, ¿no? Es verdad que por una parte hubo una renovación al equipo de Avellán en los primeros días de junio del año 2010, que sería cuando esto que me cuentas tú, y al mismo tiempo
hubo enviados de la directiva de COPE en Sudáfrica para cerrar el acuerdo con Paco, que finalmente es lo que se hizo, y el 11 de julio España gana el Mundial, y el 13 de julio se anuncia la llegada de Paco y Pepe y un grupo de gente a COPE. Y una familia entera de Paco y Pepe, y ahí estás tú. Y además tú estás y apareces como la gran apuesta. Pues la gran apuesta puede ser el fin de semana, los deportes, que es muy importante, pero bueno, el programa de la noche es como la gran apuesta. Bueno, sí, era un poco, como dijo Joseba el otro día en una de las contraportadas, el hacerte mayor, seguramente, ¿no? Siempre hayas estado de suplente de, segundo de cuando este se va de vacaciones apareces tú, pero esto era un poco hacerte mayor, ¿no? Era el momento en el que bueno, pues sí, pues te llega la oportunidad de 39 años, 40 años, tal, de hacer tu programa por la noche en un proyecto como el que iba a empezar Paco en la cadena COPE, sí. Sí, recuerdo que Paco me llamó: oye, si te atreves, yo cuento contigo para esto. Si te atreves, si te da vértigo, si no quieres, si quieres hacer otra cosa, si quieres hacer el inalámbrico del Madrid, de la selección, de no sé qué, pues dímelo. Pero a mí me gustaría que Joseba y tú hicierais esto, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que me fui al sitio al que yo me suelo ir a pensar cosas importantes, que es Formentera, un fin de semana de estos, de viernes a domingo, Madrid, Ibiza, barco, tal, allí mis playas, mis músicas, mis cosas y tal, y a la vuelta el lunes le dije que sí, que adelante, y efectivamente. Y bueno, pues empezó Paco haciendo el fin de semana, tiempo de juego, y Joseba y yo en lo que entonces era el partido de las 12. El partido de las Hoy 12. el partidazo. Hoy que se llama el partidazo. Y calcáis lo que estabais haciendo en la cadena SER, o por lo menos desde fuera, bueno, parece, con los médicos, calcáis, parecía una especie de... Sí, pero también tienes que entender, larguero también tienes que 2, ¿no? entender una cosa. En mi caso, yo llevaba allí desde el año 1990 sí, 90 y 93, 92, sí, vamos, o sea, 20 años en esa casa. Y lo que yo había mamado en los últimos 17 eran los deportes de José Ramón, y yo era parte del larguero, y la forma de hacer los grandes eventos, Eurocopas, Mundiales, Juegos Olímpicos, Copas de Europa, o el día a día normal de un lunes, un martes normal, y la Champions y tal, era lo que a mí me había enseñado aquella redacción. Yo no había tenido oportunidad de aprender de otras fuentes. Yo era un tío que había mamado absolutamente el sonido SER durante 20 años, y era lo que yo sabía hacer. Entonces, claro, te dicen, te vienes aquí a hacer el programa de la noche, ¿tú qué haces? Pues chico, pues más o menos, pues intentar a lo mejor quitar los errores que yo pueda haber visto en los que haya podido caer José Ramón en los últimos años, bueno, pues los errores que a lo mejor a mí me parecía que había que eliminar, pero un cierto buen rollismo, tus músicas, tus sintonías, tu no sé qué, y luego esto de las secciones, que parece que ahora un programa de 2 horas o 2 horas y media por la noche tiene que tener siempre una sección. Por si la actualidad no da del todo, pues los lunes, ¿qué hacemos? Pues Maldini, pues los martes la aventura, pues los miércoles los médicos, por los jueves el debate, y por los viernes el boxeo, no sé qué. Y sí, es posible que fuera parecido. Era parecido por formato, y era parecido porque las voces que habían estado haciéndolo hasta antes de ayer en la cadena SER pasaron a hacerlo en la cadena COPE, y entonces es posible que sonara como 2 largueros, ¿no? El que hacía José Ramón y el que hicimos nosotros. Sí es posible, Pablo, pero tampoco tenía otras, no sé, no había aprendido de otros maestros ni de otras fuentes de enseñanza, sino que mi escuela era prisa, sin más. Y sales de ahí. Hay un momento dado. ¿Cuántas temporadas estás haciendo 2. la noche? 2 temporadas. ¿El porqué de la salida de la noche? Mira, no me gustó mucho. No fue seguramente como yo lo había soñado, ¿no? Y te voy a decir una cosa que no he contado mucho, y que aprovechando el tono de confianza en el que estamos te lo voy a contar, porque mucha gente dirá, no, es que tú dijiste que si el Barça, no sé qué, no sé cuántos. Sin intención, no tengo ya ningún rencor, o sea, yo he superado absolutamente todo, yo soy feliz en lo que soy, estoy viviendo una etapa profesional magnífica, personal magnífica, y todo aquello está en el pasado, ¿eh? Pero quiero contártelo porque, ya que lo preguntas, quiero ser rigurosamente honesto contigo. Es verdad que se produce una información que yo doy un día de que el Madrid va a pedir mejores controles antidoping a la Liga al día siguiente, porque una alta fuente informativa del Real Madrid, con la que yo hablaba muy frecuentemente, me dice: Alcalá, mañana voy a pedir mejores controles antidoping. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? No, pues porque sí, porque no sé qué, porque no me fío de nada. Voy a pedir mejores. Y lo que yo digo en antena, por cierto, esto, yo ya con las redes sociales tiro un poco la toalla, pero lo que yo digo en antena, en la rigurosidad de lo que yo digo en antena, es: mañana
en un programa que no hacía yo, por cierto, que hacía Joseba, pero bueno, por aportar. Mañana, Joseba, el Madrid va a pedir en la Federación mejores controles antidoping. Punto. Alcalá no dijo el Barça se dopa, ni el no sé quién, no sé. Yo dije que lo que me había dicho una fuente informativa, por cierto, con todos mis compañeros redactores jefes, Paco, Lama y tal, viendo la llamada telefónica. Luego hay gente que dice que si te inventas, que si no sé qué, no. Vieron perfectamente la llamada telefónica, vieron lo que me dijo esa fuente informativa y se contó. Punto. El follón que se armó, que a lo mejor lo recuerdas, si no sé qué, la COPE acusa, que si el Barça, que si no sé qué, y lo que se amplificó luego por redes sociales, a mí me hizo pensar que ese no era mi mundo. O sea, yo tuve un desenganche emocional, un cierto esguince de corazón. A mí me hizo pensar que esas reacciones que había, yo tenía una cuenta de Twitter con 100 y pico mil seguidores, no sé qué, insultos, amenazas, no sé qué, no sé cuánto. Oiga, mire, yo en el riguroso ejercicio de la profesión he dicho lo que me ha dicho una fuente informativa, punto, no voy más allá. La suposición posterior de que si este equipo toma o no toma o deja de tomar, eso yo no lo he dicho. Pero la que se montó a mí me hizo pensar que ese no era mi mundo, Pablo. No sé, yo tenía también y tengo un cierto amor por Estados Unidos. Me gustaría a lo mejor acabar mi etapa profesional siendo corresponsal allí, y yo le dije a la radio que yo dejaba eso. Se lo dije, recuerdo perfectamente, hablé con el presidente de mi cadena, Fernando Jiménez Barrio Canal, le dije que yo dejaba de hacer eso y me fui un año a Estados Unidos. No sé, pues... ¿me equivoqué? Pues no lo sé si me equivoqué. Yo dije lo que me dijo una persona de una fuente informativa. La que se montó, pues a lo mejor no supe gestionar la que se montó. ¿Me tenía que haber callado? Pues a lo mejor me tenía que haber callado. El caso es que no te voy a negar que yo lo pasé mal. Lo pasé bastante mal. Y me juré a mí mismo que ahí se terminaba mi historia en la radio de la noche. Había sido desde el año 93, no sé cuantísimos años, 20 años. Y yo me fui a hacer un máster y un curso en Estados Unidos. Bien sabe Dios que con la idea de no volver a la radio de noche. O sea, bueno, pues eso fue lo que pasó. Hablas de el esguince de la medianoche. ¿Te refieres un poco...? Sí, tuve, o sea, digamos, cuando tú tienes un sueño y esa frase que digo yo muchas veces, es que los sueños y los persigues con ilusión y tal, a veces se hacen realidad, pues a lo mejor el hecho de hacer el programa en la cadena COPE en el año 2010 era un sueño hecho realidad, ¿no? A fin de cuentas... Estudiamos periodismo y te gusta la radio y te metes en prácticas en una emisora y empiezas a trabajar con tus compañeros, a lo mejor con el sueño de un día tú hacer eso, ¿no? A lo mejor sí fue un sueño hecho realidad y el sueño no salió del todo bien o no, bueno, por circunstancias, por lo que es la vida, pues bueno, pues no. Pero sí, yo salí tocado emocionalmente. Yo tuve una época en la que no quería saber absolutamente nada del tema de la radio. Ese tipo de desencuentro emocional cuando tú amas algo por encima de todas las cosas, y yo tengo un amor tremendo por la radio, y la radio parece que lo que te devuelve son cornadas una detrás de otra, ¿no? Es la chica o el chico al que tú quieres mucho, pero no te devuelve amor en la misma intensidad, sino que lo que te devuelve es un ostión detrás de otro. Yeah. Pues sí, hubo un desenganche ahí, un esguince emocional que llevó su tiempo curar. Me suena, ¿eh? No eres el único que ha tenido ese tipo de esguinces. No. A mí, por la parte que me toca, también lo he tenido, ¿eh? Aquí hace unos años estaba con las mañanas también, con el prime time de una emisora de 24 horas. Y también hay esguince, ya no lo estoy haciendo. También hay esguince y cuesta, y es duro porque además... No, porque también yo creo que la vida profesional es así, ¿no? Hay momentos en que va muy bien, hay momentos en que va muy bien, te puedes equivocar, puedes no equivocarte. Yo no tengo demasiados problemas. Hay mucha gente, hay compañeros míos que son muy, muy duros o se ponen una coraza y que no demuestran mucho sus sentimientos. A mí se me nota todo, aparte de que lo digo. O sea, yo si estoy bien lo digo, si estoy mal lo digo. No tengo mucho problema en... Esto que te estoy contando a lo mejor no lo he contado abiertamente porque nadie me lo ha preguntado, pero es fumo exprimido de corazón, lo que sentí en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues no tengo demasiado problema en expresar mis sentimientos. ¿Lo pasé mal? Sí. ¿Lloraste? Sí. ¿Pensaste muchas cosas? Sí. Bueno, pues nada, pues una lección de vida y a que no se repita. Aprender de quien te engañó o quien te utilizó. Aprender de quien te engañó o quien te utilizó para que no se vuelva a repetir y tomarlo como una lección de vida. Sin más. Y aquí estamos otra vez, ¿eh? Y aquí estás porque vuelves a la radio a pesar de bueno, estás un año en Estados Unidos, vuelves a la radio por la mañana con Carlos Herrera, ¿eh?
Y ya empiezas un poco a participar también en otra vez la dinámica del equipo de deportes, digamos, del día, Bueno, o nocturno. Yo estaba por la mañana, estuve un año con Ernesto Sánchez de Buruaga, otro año con Ángel Espósito, 3 años con Carlos Herrera. Tengo que decir que es verdad que los programas de la mañana, el programa nuestro de la mañana, es un programa informativo, que tiene sus pinceladas de deportes, pero no es específicamente un programa de deportes, claro. O sea, es un programa en el que sí, tú cuentas lo que ha hecho el Real Madrid, que hoy hay Champions, que Rafa Nadal, que la Fórmula 1, que lo que tú quieras, pero no es un programa específicamente de deportes. Pero bueno, yo tenía mi presencia, mi participación, la continuidad de los boletines de la mañana, y a las 3 de la tarde o lo que sea, pues tú te ibas a tu casa. Lo que pasa es que tú sabes también que en este mundillo de la información deportiva, parece que si no estás en determinados programas de transmisiones por la tarde-noche o programa estelar de las 11:30 hora de la noche o de las 12 de la noche, entonces parece que no estás. Porque hay mucha gente que últimamente, con este año, que yo he vuelto ahora a la medianoche con Juanma, ha debido pensar que yo estaba muerto, enterrado bajo 50 metros de tierra y que yo he vuelto... No, yo estaba haciendo radio exactamente igual. Es cierto que no me dirigía a lo mejor al público específico de los deportes. Yo estaba hablando para el público de la mañana, para el público de la mañana. Es un programa más político, donde los invitados son Albert Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Pablo Iglesias, y se habla de la investidura y se habla de la crisis del Brexit y, bueno, pues cosas también muy interesantes, por cierto, que a mí también me interesan bastante. Y yo pongo la pincelada de los deportes. Y tenía mi vida más o menos organizada, porque a las 3 de la tarde es verdad que te levantas a las 4:30 de la mañana, que el programa empieza a las 6, que el programa termina a la 1, que haces tus boletines de las 2 y de las 3, y a las 3 te vas a casa. Y cuando estás un poco tocado te echas la siesta, pero la tarde la tienes para ti, para el cine, para salir, para estar en casa o para ver series. Pero es verdad que no estás donde alumbran los focos, que es en las transmisiones del Bernabéu y del Wanda y del Camp Nou por la noche y en el programa del partidazo. Bueno, pues muy bien, pues fue un periodo de 5 años, que también lo disfruté, porque a mí me gusta la radio por encima de todo, y la radio matinal me gusta también, y hasta que me dijeron, oye, ¿te volverías a la noche? Y me volvieron todos los fantasmas del 2012 y mi promesa de yo a esto no vuelvo, pero bueno, pues al final uno es débil, o me convencieron muy bien y dije que sí, y nada, pues... Y ahora estás otra vez ahí de reportero, Ya, en la brecha, con nuestros compis, y parece que das muchas noticias. Y digo bien lo de parece, porque realmente das noticias, pero además parece que las cuentas muy bien. Yo no sé si hay un secreto en esto de tener noticias y lo que tienes venderlo muy bien, que yo creo que es algo, yo no sé si es escuela Manolo Lama, pero que se hace muy bien antes en la SER y ahora en la COPE. Bueno, a mí, Pablo, me gusta que se me entienda. Hay una cosa que no termino de compartir mucho de algunos compañeros de esta profesión, ¿no? Es la gente que dice las cosas sin decir, o que da muchas vueltas y muchos circunloquios y no termina de ser claro. Oiga, mira, ¿tú sabes si Neymar va a fichar por el Barça, va a fichar por el Madrid? O sea, a la gente cuéntale las cosas a mí lo que me gusta es contarle las cosas a la gente de una forma muy clarita, que se entienda, o sea, que se entienda. No sé si eso es a lo que te refieres tú con la puesta en antena más o menos atractiva, pero que se entienda. No me gusta dejar las cosas a medias, no me gusta insinuar, me gusta... Si yo tengo esta noticia, a mí me ha contado quien sea, en la Liga, en la Federación, en el Madrid, que va a pasar esto, contárselo a la gente y contárselo de una forma muy clarita. Y veo que hay gente que anda por detrás y que... No sé, oye, ¿tú tienes la información de que Florentino se va a cargar al entrenador mañana? Dilo, como hace Pedrerol, por ejemplo, que es hiper claro y mega claro en jugones, y que, por cierto, da una noticia detrás de otra del Real Madrid en esa temporada. Desde la Copa Libertadores hasta que se cargan a un entrenador, hasta que viene Zidane, hasta que... Eso es un poco lo que a mí me mueve, ¿no? Cuando tienes una noticia, que es difícil dar noticias, Pablo, porque estamos en un momento en el que todos son comunicados oficiales, todos son jefaturas de prensa, es un mundo muy hermético el de la comunicación ahora en el deporte y sobre todo en el fútbol. Cuando tienes la suerte de tener acceso a una noticia y la tienes contrastada, darla y que te entiendan muy bien. Y eso es un poco lo que yo intento hacer en la radio. Fíjate cuánto tiempo llevamos ya, ¿eh? Mucho, ¿no? Llevamos mucho, pero todavía queda el final, ¿eh? Todavía queda el final. Y sobre todo una cosa que pasa en 2015. Entrevista en El Mundo y sales del armario. Bueno, no le doy mayor importancia. La vida es demasiado corta como para no ser sincero, Pablo.
no le doy mayor importancia porque la gente que tenía que saberlo, me refiero a mi familia y a mis amigos más íntimos, que no, a lo mejor no tienen mucho que ver con la profesión, ya lo sabían de mucho tiempo atrás. Pero es cierto que mis compañeros de profesión o mis compañeros de muchos años en la radio y los oyentes, yo con 20, 22, 24 años, cuando yo lo dije a mi otro entorno familiar o de amigos, en el mundo del deporte o en el mundo del fútbol yo vi que había un ambiente un poco, no sé si decir homófobo, pero no era fácil contarlo. Muchos chistes, mucho no sé qué, mucho grito en los estadios, no era fácil contarlo. Entonces, en ese sector en el que te mueves profesionalmente, de tus compañeros de la radio y de los oyentes y de los programas deportivos, pues ahí sí que estabas un poco encerrado y como viviendo una vida paralela o sin decir nada, ¿no? Y hubo un momento en que sentí la necesidad de decirme, esto es lo que hay, yo soy igual de bueno o de mal periodista, o de buena o de mala persona, o de bueno o de mal compañero, pero creo que no se puede vivir pretendiendo ser la persona que no eres en realidad. Entonces, pues mejor contarlo y ya está. No sé, tampoco le doy mayor importancia, Pablo, pero la explicación del por qué y por qué no es esa. ¿Cómo se lo contaste a tu familia radiofónica? Yo no sé si ya lo sabían, o a Paco, a Pepe, o se enteraron por el periódico. No. Se enteraron. Hubo gente que se enteró por el periódico y hubo mucha gente que en las semanas o meses anteriores se enteraron por mí. Uh-huh. Pues nada, simplemente contándolo. Pues mira, Paco, ¿puedo hablar contigo? Pues a Paco en concreto, fue a quien se lo dije, y a Juanma. Pues hay una cosa un poco personal que te quiero contar. Joder, pues que la verdad es que ellos no creo que se imaginaran que yo iba a ir por ahí exactamente. Llegaste a la sede de Unidad Editorial como llega ahora un pato al Manzanares. Antes no había agua y Sabina tenía razón, pero ahora ya se puede nadar, porque los tiempos han cambiado, hasta para los patos, hasta para ti, Alcalá. ¿Sabes que en esta redacción casi tenían una foto tuya con una diana de dardos? Había temor cada vez que hablabas en la radio, temor y odio de ese estomacal, pero los tiempos cambian, hasta para ti, Alcalá. Te ha recibido Pablo, el speaker, que no sabe muy bien cómo, tiene un Ondas en su salón, y te confiesa que intentó ser periodista, pero que se ha dejado llevar por la corriente y se ha quedado ahí encallado en alguna esquina. Tu voz, en la radio, en Radio Marca, suena como la voz de Miner cuando te imita. Nosotros nos preguntamos al oíros a los dos quién es quién. Pero eso es algo que tú ya te llevabas preguntando mucho tiempo, antes incluso de que te imitara Miner. En la cabeza estás pensando en la maleta y en los días que vas a desconectar al otro lado del charco, en un recorrido entre costa oeste y costa este. Pablo te ha hecho preguntas complicadas, con algo de ironía, colmillo, aunque en el fondo ya sabes que el navarro está escondiendo su admiración. Has tenido que recordar tus comienzos, tus momentos profesionales y personales, y en algún momento te has sentido incómodo entre saludos a la gente de la redacción, preguntas, la cámara de marca.com, pero no te arrepientes de haber venido. No lo sabes, pero cuenta una leyenda urbana en esta redacción, que tiene pinta de ser verdad, que una vez criticaste dura y personalmente a un alto director del diario Marca. Y este, cabreado, decidió crear una radio en aquel periódico. Según esa leyenda urbana, los de la radio, los que estamos aquí, están aquí por tu culpa. Están aquí por tu culpa. Pero tranquilo que probablemente esa leyenda sea verdad. Ha sido tu primera vez visitando la redacción de Marca y de Radio Marca. Has tardado unos cuantos años, ¿eh? Pero en el fondo sabes que vas a volver, porque los tiempos cambian. Hasta para ti, Alcalá. Y cuando vuelvas, como dice la canción, volverás para siempre.
De persona a persona, Alcalá, ha quedado bonita la página. Buah, macho. Ha quedado bonita aquí, en limpio. Muchas gracias. Un poco emocionante el ver a otra persona hacer lo que he hecho yo durante este mes, ¿no? Y en segunda persona, me ha costado a veces. No, muy bien, me ha muy bien costado, llevado, muy bien me ha llevado, costado. muy bien llevado. Que Oye, sepas Pablo, muchas que gracias, lo de la leyenda es verdad, ¿eh? Sí, creo que sea... ¿A qué alto director? ¿A qué alto directivo te refieres? Eran Ya. Los años de plomo. Eran los años de plomo. Eran sí. los años de plomo, Los años de efectivamente. tinta y plomo. Efectivamente. Alcalá, un Efectivamente. placer tenerte por aquí, ¿eh? Bueno, En la déjame radio. decirle a todos los oyentes de Radio Marca, bueno, a ti sobre todo, gracias por la invitación. Me sorprendió tu llamada. Eso que tú haces a la gente, te lo hacemos nosotros a ti, te vienes a Radio Marca. Bueno, ha sido un honor y un placer, Pablo. Te sigo hace bastantes años y me alegro un montón de esta charla contigo. Y a todos los oyentes de Radio Marca, que es posible que hayamos estado en orillas diferentes durante los últimos años, pero que, bueno, estamos finalmente en la orilla de la comunicación y de la buena radio y de verdad, gracias, ha sido un honor y un auténtico placer. De persona a persona. De persona a persona. Cuídate, Alcalá. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Girl.